gran matemático. Y nos dice el teorema. Ustedes saben que un teorema, vale que lo aclaremos de nuevo ahora, es un enunciado de cualquier área del conocimiento, en este caso de matemática, es un enunciado que tiene ciertas condiciones bajo las cuales se cumplen otras cuestiones. Entonces, un teorema está compuesto por 3 elementos, que son hipótesis, antítesis y tesis, o hipótesis, desarrollo y tesis. En este caso, las hipótesis de este teorema son 3. Primero, que la función f sea continua en un intervalo cerrado AB. La otra hipótesis es que esa función f sea derivable en el intervalo abierto AB. Y finalmente, que f de A sea igual a f de B e igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que la curva gráfica de la función corte al eje X en los extremos del intervalo, en A y en B. Si se cumplen esas 3 condiciones, nos dice el teorema de Rolle que va a existir un número C interior al intervalo AB, para el cual, por lo menos un número C interior al intervalo AB, para el cual f' de C sea igual a 0. ¿Qué significa f' de C igual a 0? Por ejemplo, f' de 2 igual a 0. ¿Qué significa geométricamente? ¿Qué tiene la curva en ese punto? La pendiente de la tangente vale 0. Claro, tangente horizontal. Tiene tangente horizontal. Ahí está la interpretación geométrica del teorema. Tenemos una función f, graficada en azul, que es continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el interior de ese intervalo, y f de A igual a 0, f de B igual a 0. Entonces dice, va a existir por lo menos un número C interior al intervalo AB que tenga tangente horizontal. Y fíjense que dice al menos 1, porque vamos a ver que podría ser más de 1. Ahora vamos a ver la demostración. Ahí está explicado lo que yo venía diciendo recién. Vamos a ver la demostración del teorema. Sabemos que la función f es continua en el intervalo cerrado AB. Y existe un teorema que se llama de Weierstrass, que nos dice que si tengo una función continua en un intervalo cerrado AB, tiene un máximo absoluto y un mínimo absoluto en ese intervalo. Toda función continua en un intervalo tiene un valor máximo absoluto y un valor mínimo absoluto en el intervalo. Como hipótesis sabemos que f de A es igual a f de B y ambos son iguales a 0. Y que existe un C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que ese f de C es distinto de 0. Porque si f de A es igual a 0 y f de B igual a 0, entonces f de C no va a ser 0, va a ser otro, no va a cortar al eje X en C. Y además, ese f de C es un valor extremo, ya sea máximo absoluto o mínimo absoluto o global. Como f es derivable en el intervalo abierto AB, y además f' de C es igual a 0, así que podemos tener 3 posibilidades. Acá tengo la función continua en el intervalo cerrado AB, derivable en el mismo, y que en C haya un máximo relativo que a la vez coincida con un máximo absoluto. Puede suceder que tenga un máximo y un mínimo absoluto, que coincidan con extremos relativos también. Y puede ser, acá se escapó uno en el medio,
No sé por qué, pero podría ser al revés de este, ¿no? Que la función tenga un mínimo relativo que coincida con un mínimo absoluto. Y también que tenga más de un máximo absoluto que coincide con un máximo relativo y a la vez un mínimo absoluto que va a coincidir con un mínimo relativo. Eso es lo que prueba este teorema, esta interpretación gráfica. Veamos un ejemplo. Tenemos la función f de x igual a x a 4x al cubo menos 9x. Nos dice verifique si satisface las hipótesis del teorema de Rolle en el intervalo cerrado menos 3 medios más 3 medios, y en tal caso encuentre el o los valores de C que satisfacen el teorema. Bueno, la función f, ¿qué tipo de función es? Continua en todo su dominio. Continua en todo su dominio, es una función polinomial. Es continua en todos los reales y derivable en todos los reales. Entonces, podemos afirmar las dos hipótesis primeras. La función es continua en el intervalo cerrado, menos 3 medios más 3 medios, y también es derivable en el intervalo abierto, menos 3 medios más 3 medios. Ahora tenemos que ver qué pasa con f de menos 3 medios y f de más 3 medios, f de A y f de B. F de menos 3 medios, lo operamos, me da 0. F de 3 medios, también lo operamos, me da 0. O sea que f de A igual a f de B e igual a 0. Se cumplen las tres hipótesis del teorema de Rolle. Por lo tanto, va a existir por lo menos un valor C interior al intervalo, menos 3 medios más 3 medios, que cumpla con la condición de que f' de C sea igual a 0. Vale decir que tenga tangente horizontal. Entonces lo trabajamos. Hacemos f' de x, va a ser 4 por 3, 12, x al cuadrado menos 9. Lo evalúo en C. Y de ahí despejo C. C al cuadrado es igual a 3 cuartos. Por lo tanto, valor absoluto de C es igual a raíz de 3 sobre 2. Quiere decir que tengo dos valores que satisfacen la condición de que f' de C sea igual a 0. Un valor es aproximadamente menos 0,87 y el otro valor es más 0,87. Los dos pertenecen al intervalo de estudio. Sí, profe. Claro, el intervalo de estudio es menos 1,5 a más 1,5. Así que busco la ordenada de cada uno de esos puntos. ¿Dónde la voy a buscar? En F, ¿verdad? Valuado en este valor. Y me da eso. Resulta que, como vemos, ahí está graficada la función. Y en el intervalo menos 3 medios más 3 medios, la función tiene dos puntos interior a ese intervalo de tangente horizontal. El teorema decía, tiene que tener por lo menos uno, como habíamos visto en el ejemplo anterior. Puede tener más de uno, como vemos en este caso. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno, continuemos. Hay una extensión del teorema de Rolle que dice que no es necesario que f de A y f de B sean iguales a 0, sino que es suficiente con que f de B y f de A sean iguales, aunque sean distintos de 0. Vale decir esto. Pueden estar desplazados, f de A ser este valor, por ejemplo aquí es 2, ¿verdad?
igual a f de b. ¿Qué nos dice el teorema de Rolle en definitiva? Si tengo una función continua en un intervalo cerrado y derivable en un intervalo cerrado, la secante que une los extremos del intervalo es horizontal. Puede ser igual a 0, coincidir con el eje X, pero puede ser distinta de 0, nada más que tiene que ser horizontal. Va a haber por lo menos un valor interior al intervalo, acá hay más de uno, que tenga tangente horizontal. Así que Rolle, después de haber hecho su teorema, se dio cuenta que no pasa nada si yo lo desplazo para arriba o para abajo, a lo mismo. Ahora vamos a ver el teorema del valor medio del cálculo diferencial. Este es un teorema muy importante, que es esta sigla, teorema del valor medio del cálculo diferencial, que lo hizo el Joseph Lagrange, o sea, es el teorema de Lagrange para el cálculo diferencial, porque Lagrange hizo muchos estudios. Ahí tienen una breve descripción de trabajo de Lagrange. El teorema de Lagrange es una generalización del teorema de Rolle y nos dice que si tengo una función que cumple solo dos hipótesis, que sea continua en el intervalo cerrado AB y que sea derivable en el interior de ese intervalo, vale decir, en el intervalo abierto AB. Si una función cumple esas dos condiciones en ese intervalo, entonces, dice, va a existir un número, por lo menos un número C interior al intervalo, tal que f' de C es igual a f de B menos f de A dividido en B menos A. ¿Qué es f de B menos f de A? Es delta I. Es el delta I que hay entre los extremos del intervalo. Y B menos A es delta X. Entonces lo que nos dice el teorema de Rolle es que si la función cumple las condiciones de ser continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el interior del mismo, va a haber por lo menos un punto de abscisa C que tiene una recta tangente paralela a la recta secante que une f de A con f de B. Se avivó Rolle, no es mucho trabajo, y generalizó el teorema de Lagrange, se avivó Lagrange y generalizó el teorema de Rolle. Y vamos a ver la demostración de este teorema. Entonces, pongamos ahí la figura, la interpretación geométrica. Una función f, que está graficada en azul, que es continua en el intervalo cerrado AB, y además es derivable en el intervalo abierto AB. Ponemos f de A, perdón, el punto A, que tiene coordenadas A, f de A, el punto B, que tiene coordenadas B, f de B, y vamos a armar dos funciones que sean combinaciones lineales. Vamos a armar una función que se va a llamar I menos f de A. Fíjense. I menos f de A. ¿Qué va a ser igual? A f de B menos f de A dividido en B menos A por X menos A. O sea, si yo armo una función acá que se llama I menos f de A, esa función es combinación lineal. Ahí está la función I. Por supuesto que va a ir variando. Va a ser I menos f de A, la ecuación de una recta que pasa por un punto y pendiente dada, I menos f de A va a ser la pendiente de la recta, delta I sobre delta X, por X menos A. ¿De dónde despejo I?
y lo paso al f de a sumando al otro miembro. En ese caso, voy a armar una función auxiliar llamada f mayúscula de x, que es combinación lineal de y de f de x, f chica de x. ¿Qué significa combinación lineal? Ustedes ya han visto variaciones lineales en álgebra. Variaciones lineales creo que no, pero, o sea, combinación lineal, el tema sí lo vimos, digamos. En combinación lineal, bien. Entonces, si tienen en claro lo que es una combinación lineal, es una operación de suma, resta, multiplicación o división entre funciones lineales. En este caso, vamos a hacer la función f grande, que va a ser igual a la función f de x menos y. O sea, f de x, que es este punto en la gráfica, menos y. Ahí está f mayúscula de x. Esa es la función f grande, que es combinación lineal de f de x, la función que define la curva, y el y, que es la otra función. Bueno, la escribimos. Va a ser f de x menos y, que ya lo tengo acá, lo copio. Ahora vamos a demostrar que esta función f grande satisface las condiciones del teorema de Rolle. La función f es continua en el intervalo cerrado f grande, ¿no? Es continua en el intervalo cerrado AB porque es una combinación lineal de las funciones y f de x, que ambas son continuas en el intervalo. Y además es derivable en el intervalo abierto AB por las mismas circunstancias, por ser combinación lineal de funciones derivables. Particularizando f mayúscula en A, bueno, ahí está la particularización en A, va a ser f de A menos f de B menos f de A dividido en B menos A, factor de A menos A y menos f de A. Este A menos A se hace 0, o sea que todo este término se anula. ¿Sí? Así que va a quedar f de A menos f de A, que es 0. Si particularizamos f grande en B, particularizamos, va a ser f de B menos f de B menos f de A dividido en B menos A, factor de B menos A, menos f de A. Tengo esto y ahora voy a operar para llevarlo a una expresión más reducida. Fíjense que se simplifica el factor b menos a del numerador y el denominador en el término central del segundo miembro, y luego voy a tener f de b menos f de a, y menos por menos, más f de a menos f de a. ¿Qué es esto? 0. Así que la función f mayúscula particularizada en el extremo a es 0 y particularizada en el extremo b es 0. Y además ya habíamos dicho que por ser combinación lineal de dos funciones continuas y derivables, entonces cumple las tres condiciones del teorema de Rolle. Si cumple esa función f mayúscula de x las tres condiciones del teorema de Rolle, nos dice que va a haber un valor C interior, por lo menos un valor C interior al intervalo AB, tal que f grande, la derivada de f grande en C, sea igual a 0. Y bueno, hagamos f' f grande derivada. ¿Qué va a ser? La derivada de f chica, que es f' de x, menos la derivada, este es 0, y la derivada de todo esto es una constante, la derivada de x menos a es 1, así que queda f chica derivada menos f de b menos f de a dividido en b menos a por 1.
Así que f' de C, particularizándolo, tiene que ser igual a 0. Por lo tanto, este primer miembro tiene que ser 0. Por lo tanto, f' de C tiene que ser igual a el cociente incremental, delta I sobre delta X. F' de C tiene que ser igual a f de B menos f de A dividido en B menos A. Y eso satisface el teorema. ¿Qué nos dice el teorema? Que si tengo una función que es continua en un intervalo cerrado AB y derivable en el interior de ese intervalo, va a haber por lo menos un valor de abscisa C con C perteneciente al intervalo abierto AB, tal que la recta tangente al punto de abscisa C sea paralela a la recta secante que une los extremos de A y B, de la curva entre los puntos A y B. ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Entonces vamos a ver un ejemplo. Veamos con la misma función de hace rato. F de x igual a 4x al cubo menos 9x, pero hay que estudiar ahora si cumple las condiciones del teorema de Lagrange en el intervalo cerrado 0,2. Y si las cumple, encontrar el o los valores C interior al intervalo, tal que verifican el teorema. Bueno, ya sabemos que esta función, por ser una función polinomial, es continua en el intervalo cerrado 0,2 y también es derivable en el intervalo abierto 0,2. Eso conocemos porque nosotros ya hemos estudiado funciones polinomiales. Así que eso es lo que dice ahí. Y esas son las dos hipótesis del teorema de Lagrange. Así que se cumplen las dos hipótesis del teorema de Lagrange. Ahora tengo que buscar ese o esos valores de C que satisfacen el teorema. Para eso voy a tener que hacer f' de x y tengo que hacer f de 0 y f de 2. F' de x valuado en C va a ser igual a f de 2 menos f de 0 dividido en 2 menos 0. F de B menos f de A, f de B menos f de A, dividido en B menos A. Me hacen falta estos datos. F de 2 y f de 0 es 0. Fíjense. F de 2 es 14. Así que f de 2 menos f de 0 dividido en 2 es 7. Vale decir que f de C tiene que ser igual a 7. F' de C tiene que ser igual a 7. O sea, f' de x es 4 por 3, 12x cuadrado menos 9. Particularizado en C, va a ser 12 por C al cuadrado menos 9 igual a 7. De ahí despejo. Y tengo dos valores. Menos 2 sobre raíz de 3 y más 2 sobre raíz de 3. Menos 2 sobre raíz de 3 es aproximadamente menos 1,15. Ese está fuera del intervalo de estudio, así que ese no participa, por eso lo tacho. Recuerden que los valores de C tienen que ser interiores al intervalo AB, en este caso, interior al intervalo 0,2. Así que hay un solo valor de C, aproximadamente 1,15, que satisface el teorema. Y ahí está graficado. Ahí está la gráfica de la función en el intervalo 0,2.
y vemos que en C 2 sobre raíz de 3, aproximadamente a 1,15, tiene un punto donde la tangente a la gráfica de la función es paralela a la secante que une los puntos de abscisa 0 con el punto de abscisa 2. ¿Se entendió? Sí, profe. Ahora pregunto, ¿qué hubiera pasado si en vez de ser el intervalo cerrado 0,2, el intervalo de estudio, hubiera sido el intervalo cerrado menos 2, 2? El planteo va a ser el mismo, pero acá ya va a quedar adentro este menos 2 sobre raíz de 3, ¿verdad? Porque esta, al ser una función cúbica, traerá una curva así. Y para el menos 2 sobre raíz de 3 iba a tener otro punto de tangencia donde la tangente es paralela a la secante. En este caso tiene uno solo, pero el teorema de Lagrange dice tiene que tener por lo menos uno. Puede tener más de uno. Les cuento que de suerte estoy dando esta clase porque esta máquina se me clavó el disco rígido. Es una máquina nueva que la compré el año pasado con un crédito de Banco Nación, en noviembre del año pasado, que salieron unos créditos de Banco Nación para docentes para comprar elementos de computación. Yo compré esta notebook y bueno, menos de un año pasó y se clavó el disco rígido y se me murió todo. Menos mal que había sacado algunos datos hacía un par de semanas en un disco rígido extraíble que tengo yo, externo. Y en ese punto me dijo el técnico que me puso un disco rígido nuevo, que cuesta bien salado, que yo tengo que ir subiendo los trabajos que haga a la nube. Que la nube de Google es bastante adecuada para eso. Pero yo no sé cómo hacerlo porque, bueno, porque soy limitado en estas cuestiones. ¿Alguien de ustedes sabe cómo hacer, por ejemplo, para que yo suba este PowerPoint y lo tenga resguardado en la nube? Porque así como se me clavó el disco rígido anterior, se puede romper este y también se puede romper este disco extraíble. ¿Alguien sabe cómo hacer eso? Creo que con Google Drive puede ir Sí, subiendo los archivos, digamos, usa con su cuenta de Gmail, digamos, su correo electrónico, y ahí en Google busca Google Drive y ahí puede ir, digamos, subiendo todos los archivos y guardando, pero creo que tiene un límite de espacio de 50 gigas o algo así, y a partir de eso creo que hay que pagar para tener más espacio. Pero Lo 50 que gigas es puede bastante, preguntar es es grande. la facultad, Sí, ¿Ah? sí, es bastante, bastante. Sí, la facultad quizás tiene un arreglo con Microsoft y puede preguntar si en ese arreglo está para docentes el tema de que tenga los 300 gigas de OneDrive, que es otra página. sí, pero en el OneDrive nuestro, nosotros como docentes de la Universidad Tecnológica, tenemos el Office 365, provisto por la universidad, lo paga la universidad. Pero lo que me han comentado es que el OneDrive del Office 365 que nos asignan a nosotros tiene 1 giga. O sea que es medio chiquito, digamos. No sé si es cierto eso, pero y no Igual, sé profe, cómo verlo tampoco. si va a usar el Drive, digamos, para subir los Power y eso le va a sobrar, ¿no?
¿Sí? No suena No, mucho. bueno, pero... Pues no pesa más de 10 megaquitos lo que vos. No, no, claro, los PowerPoint sí, pero acuérdense que yo les subo las clases grabadas en Zoom y esas son más pesadas. ¿Mm? Sí, esos son Esas más son pesados. claro, o sea, una afirmación es más pesada. ¿Mm? Profe, acá Me estoy dice viendo acá y que sí es verdad eso del OneDrive, que es chico el OneDrive, digamos. Entonces tendría que ver cómo entrar. Ustedes me dicen que tengo que entrar por el Google Drive. sí, ahí se lo escribo en el chat. Si quiere. A ver, disculpen que le haga esta consulta, pero yo soy muy limitado en esto. Google Drive. Entonces yo entro al Google Drive y ahí que me va, o sea, porque yo tengo un número de teléfono y vinculado a eso hay un Gmail, ¿verdad? Tengo bueno, ¿cómo se llama? Exacto, la cuenta de Gmail es la misma de Google Drive. Claro. Y ahí puedo ir subiendo. Ajá. Bueno, voy a intentar trabajar en eso. Bueno, muchas gracias. Continuemos. Ahora vamos a ver otro teorema, teorema de Cauchy, que es una generalización del teorema de Lagrange, o sea, la generalización del teorema del valor medio del cálculo diferencial. Y lo que hace este teorema es aplicar el teorema de Lagrange, o sea, el que hemos visto recién, pero con dos funciones. Estos Cauchy eran varios, ¿no? Una familia de matemáticos, y además tenían mucha plata. Y se dice que algunos de estos teoremas Cauchy se los compró a otros matemáticos más pobres, que claro, le vendía el derecho de autor. De todos modos, Cauchy fue un gran matemático, no es que era un ladrón, porque de todos modos lo compró en todo caso. Bueno, vamos a ver. Hemos dicho que es la generalización del teorema del valor medio del cálculo diferencial. Y a nosotros nos interesa ver este teorema para arribar a otro teorema importante que es el teorema del L'Hopital-Bernoulli. Este también. El teorema nos dice que si tenemos dos funciones, f y g, que son continuas en un intervalo cerrado a b, y que esas dos funciones son derivables en el intervalo cerrado a b, y además que g de x, g' de x es distinto de 0 para todo valor de x interior al intervalo AB, si se cumplen esas tres condiciones, entonces va a existir por lo menos un número C interior al intervalo AB, tal que f de b menos f de a dividido en g de b menos g de a es igual a f' de c dividido en g' de c. Nosotros no vamos a ver la demostración ahora en esta clase del teorema, pero sí está subida tanto en el apunte que le subí yo como en las grabaciones de Zoom. Yo prefiero que usemos ahora el tiempo para trabajar en salas y que yo los voy a dividir a ustedes en salas y trabajen con el teorema del Rolle y el teorema de Lagrange, con ejercicio del teorema de Rolle y el teorema de Lagrange. Para eso, primero, voy a regresar, salgo así y me voy. Si quieren
sáquenle una instantánea a esta. ¿Ya está? Sí, profe. Bien. Y ahora vamos a... Bueno, la extensión no hace falta, pero sáquenle una instantánea a esta. O sea, para que tengan a mano, digamos, los dos teoremas, para que yo los pueda separar en grupos y asignarles ejercicios. ¿Ya está? Sí, profe. Bien. Vamos a ver cómo andamos con estos trabajos. Bien, entonces yo ahora, a ver, ¿cómo vamos a hacer? Voy a, ahí está. Ahí ustedes van a encontrar, cuando yo los cargue a esto, los invita a cada uno a entrar a un determinado grupo. Entonces, pongan a aceptar a ese grupo, a esa sala que los está invitando, y yo voy a ir por cada una de ellas dándole la consigna. ¿De acuerdo? Bueno, profe. Bueno, profe. Bueno, profe. No. Resuelto. Si no pide hacer la gráfica, en un examen hablo, si a ustedes les sobra tiempo, bueno, hacen la gráfica, verifican que eso sea así y todo lo demás. Pero si no les pide, no pierdan tiempo en hacer cosas que no les piden. Utilicen el tiempo para hacer las cosas que sí les pide. ¿De acuerdo? Vamos al otro, que era el C. También una función polinomial, y nos piden estudiar en el intervalo -1, 2, cerrado. Esta función es continua y derivable en todos los reales, por ser polinomial. F de -1 es 0 y f de 2 es 0. Así que cumple las tres hipótesis del teorema de Rolle. Encontramos f' de x, 3x al cuadrado, más 2 por 4, 8x, menos 7, y lo igualamos a 0. Se forma una ecuación cuadrática homogénea que la resuelvo aplicando la fórmula de Bhaskara. Y me da dos valores, 0,69 y menos 3,36. ¿Los dos valores aplican en el estudio que estoy haciendo? No. No, solo uno. Solo uno. ¿Cuál? 0,69. Efectivamente, el positivo. Así que ese otro lo tacho, digamos, ese no participa. Y bueno, ya está. Ese valor es el que hace 0 y ese es el punto. Ahora vamos a el otro. F de x igual al logaritmo neperiano de seno de x en el intervalo pi sobre 6, 5 pi sobre 6. Tendremos que estudiar a ver si la función es continua en ese intervalo y luego si es derivable. Acá sí tenemos que estudiar. Es una función logaritmo neperiano y además de una función trigonométrica. Es una función compuesta. Por lo tanto, tengo que verificar que sea continua. En el intervalo pi sobre 6, 5 pi sobre 6, o sea, 30 grados y
5pi sobre 6, esa función es continua. Si alguien tiene dudas, tendrá que hacer el estudio. Pero en el intervalo 30 grados, y esto es 150 grados, el seno de x es positivo. Y si el seno de x es positivo, el logaritmo de un número positivo existe, bueno, y la función es continua. Se dan cuenta que ya tiene un grado más de dificultad que los ejercicios anteriores. Hacemos la derivada. La derivada del logaritmo neperiano de u es seno de u, u' sobre u. La derivada del seno de u es coseno de u, o sea, coseno de x, dividido en el seno sin derivar. Hacemos f de a, que me da menos 0,69, y f de b, que me da menos 0,69. Le faltó el 5 ahí. Es igual f de a que f de b. Estamos usando la generalización del teorema de Rolle. Así que voy a tener que igualar la derivada f' de c a 0. Y eso me da, para que f' de c sea 0, c tiene que ser pi sobre 2, para que el coseno de pi sobre 2 es 0. 0 dividido en 1, 0. En el intervalo pi sobre 6, 5pi sobre 6, hay un solo valor que hace 0 esta función derivada primera. Por lo tanto, ese es el valor interior al intervalo que cumple el teorema de Rolle. Se dan cuenta que este ejercicio es más completo, tiene mayores elementos que los anteriores. Entonces, es de pensar que en un parcial va a salir una cosa más parecida a esta que a las anteriores. Y ahora vamos a ver los del teorema de Lagrange. Uno de ellos era el A. Bueno, esta es una función polinomial, por lo tanto es continua y derivable en todos los reales, así que va a ser continua en el intervalo cerrado menos 1, 2, y derivable en el intervalo abierto menos 1, 2. Eso ya lo sé. Cumple las hipótesis del teorema del valor medio del cálculo diferencial. Así que hago f de a, me da 1, y f de b me da 10. F' de x es la derivada de este, 3x cuadrado, más 2x menos 1. Lo que me dice el teorema de Lagrange es que va a existir un valor de c tal que f' de c sea igual a f de b, que es 10, menos f de a, que es 1, donde andaba acá, dividido en b menos a, 2, menos 1 es 2 más 1, dividido en 3. O sea, 9 dividido en 3 es 3. Con eso armo una ecuación cuadrática en C. Me interesa que quede de forma homogénea para poder aplicar la fórmula de Bhaskara. Aplico la fórmula de Bhaskara y me da que hay dos valores que hacen 0 esa ecuación. 0,87 y menos 1,54. ¿Los dos participan en nuestro estudio? No, solo uno. Solamente uno, el Positivo. 0,87, porque el otro está fuera del intervalo de estudio, ¿verdad? Bueno, entonces ya está. Hago C, va a ser menos 1/3 más 52 sobre 6, que es esto, 0,87. Y ya está encontrado el valor de C interior al intervalo que satisface el teorema del valor medio del cálculo diferencial.
Y finalmente, vamos a ver el otro ejercicio que lo tenía otro grupo. F de x igual a la raíz cuadrada de 1 menos seno de x. Y había que estudiar el teorema del valor medio, el cálculo diferencial, en el intervalo cerrado 0 pi sobre 2. Primero vamos a tener que ver que la función sea continua, que sea derivable, etc. ¿Qué dominio tiene esa función? ¿Qué condiciones hay que plantear para determinar el dominio de esa función? Que el argumento de la rating es mayor que 0. Mayor o igual que 0. O sea, 1 menos seno de x tiene que ser mayor o igual que 0. O sea que el seno de x tiene que ser igual, mayor o igual que 1. Mejor dicho, perdón, menor o igual que 1. El intervalo 0 pi sobre 2 cumple esas condiciones. La función es continua y es derivable en ese intervalo. Vamos a encontrar la derivada. Hacemos la derivada de raíz cuadrada de u. Va a ser u' menos 2 veces la raíz de u. U'. La derivada de 1, 0. La derivada de seno de x, coseno de x, mantiene el signo. Menos coseno de x. Dividido en 2 veces raíz de u. Eso es f' de x. Ahora tenemos que encontrar f de 0 y f de pi sobre 2. F de 0, seno de 0 es 0, 1 menos 0, 1, raíz cuadrada de 1, 1. F de pi sobre 2, el seno de pi sobre 2 es 0, 1 menos 0, 1, raíz. Perdón, 1, el seno de pi sobre 2 es 1, 1 menos 1, 0, raíz cuadrada de 0, 0. Y ya tengo todos los elementos para armar la ecuación que define el teorema de Lagrange. F' de C, acá tengo F' de X, lo particularizo en C, va a ser igual a F de B, 0, menos F de A, 1, dividido en B menos A, pi sobre 2 menos 0. Operando esto queda menos 2 dividido en pi. Tengo que resolver esta ecuación. Bueno, entonces, lo paso en limpio. Luego, fíjense, este 2 pasa multiplicando. Y este 1 menos seno cuadrado, ¿por qué sale así? Porque al coseno de x, por la relación trigonométrica fundamental, ¿se acuerdan? Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x igual a 1, de ahí despejo coseno de x, es la raíz cuadrada de 1 menos seno cuadrado de x, que lo pongo acá. Como lo que está dentro de este radicando es una diferencia de cuadrados, lo puedo expresar como el producto de los binomios conjugados. Y las raíces cuadradas son distributivas respecto del producto. Así que va a ser la raíz cuadrada de 1 menos seno de c por la raíz cuadrada de 1 más seno de c. Hago todo esto para poder simplificar este con este. Luego, el 2 del denominador pasa multiplicando al otro miembro y queda la raíz cuadrada de 1 más seno de c igual a 4 dividido en pi. Elevo al cuadrado ambos miembros y en definitiva me queda 0,67 radianes o bien aproximadamente 0,21 pi. Radianes, por supuesto. Ese es el valor, 0,21 pi, obviamente está entre 0 y 0,5 pi. Ese es 0,21 pi. Ese es el valor de C interior al intervalo 0 pi sobre 2, donde la recta tangente a la curva gráfica de la función es paralela a la recta secante que une los extremos del intervalo.
Profe, Sí, una consulta sobre, para tener el valor exacto, ¿cómo quedaría, digamos? O sea, sería 16 sobre pi sobre 2 menos uno. claro, ahí está. Nada más que lo hacemos con la calculadora y nos da aproximadamente 0,67 esta operación. ¿Eh? Pero a mí me interesa ponerlo en función de pi para compararlo con esto, ¿no? Acuérdense que Profe, estamos trabajando en radianes, ¿no? En el modo radian de la calculadora. profe, ¿por qué se le fue el menos a donde estaba en 2 sobre pi? Es que está en igual, Este 2. menos que viene de acá Sí, se repite. Y claro, bueno, abajo, ¿por qué se le va, digamos? ¿y por qué se le va? Porque acá tiene un signo menos, con este signo menos se hace más. ¿De acuerdo? Ah, sí, bien. Tanto en el primero como en el segundo miembro hay un signo menos, entonces, bueno, se simplifican los signos menos, mejor dicho. Multiplico miembro a miembro por -1 y se simplifica. Estos ejercicios explicados están ya subidos a la aula virtual, no en las grabaciones de Zoom, sino donde dice trabajo práctico 7, algo así. Ahí hay varios ejercicios resueltos. Yo los he sacado de ahí a estos. Ustedes los van a trabajar también en la práctica, a estos o a otros. Pero lo que me interesa, voy a salir ya de esto, lo que me interesa es consultarles si les parece bien esta forma de trabajar. Sí, profe. Sí, Bueno, todos dicen que esto es más didáctico y yo estoy seguro que sí, pero lo que me interesa es saber la opinión de ustedes. Lo que pasa pienso- es que... Sí, escucho. yo pienso que sí, porque usted siempre desarrolla los trabajos, los ejercicios, y que nos dé a uno, que nos dé un ejercicio a nosotros para resolver juntos, nos ayuda mucho más de lo que ya Pues, nos enseña usted. por supuesto, porque uno aprende solamente cuando se le presentan los problemas. La Ah, mente evoluciona y capta más los contenidos cuando le toca resolver un problema, un ejercicio. Por supuesto que, fíjense, no tenemos tanto tiempo. Este capítulo, que yo he dividido en 2 clases, nos va a permitir hacer. En otros casos, si nosotros nos ponemos más ágiles con el trabajo de las salas, bueno, capaz que hacemos menos salas, pero no es conveniente que haya más de 6 o 7 por sala. Así se pueden colaborar entre ustedes, conversar y darse cuenta que no tienen que perder tiempo, que tienen que ayudarse. Ponte un toquecito, mira que con Nacho nos dicen lo rápido que lo es. Pero creo que sirve, ¿verdad? sí, yo pienso que un ejercicio que hagamos cada clase, sí, sirve mucho. Sirve mucho. Ojalá tengamos tiempo, no todas, acuérdense que estamos bien comprimidos con los tiempos, pero yo voy a tratar que trabajemos, aunque después no veamos el desarrollo de cada uno de ellos, porque ustedes, yo les voy a decir, esto resuelto está en tal parte de mi bloque del aula virtual, está. Así que después pueden a lo mejor remitirse ahí, si es que nos falta el tiempo. Pero lo importante es que ustedes trabajen, y que trabajen y no pierdan tiempo, y que se ayuden entre ustedes. ¿De acuerdo? Sí, profe. Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿O alguna acotación? ¿Algo que me quieran decir? Profe, yo tengo una pregunta sobre la teoría. Cuando yo me doy cuenta en la teoría, por ahí, si me piden, por ejemplo, que explique la tesis de un teorema, o de lo que sea, digamos, La tesis es la conclusión del teorema. Entonces, no es la supongamos, demostración, sino otra cosa, o sería eso.
No, la tesis es la conclusión. Bien. Entonces, a ver, te hago una pregunta que está relacionada con eso. ¿Por qué en el teorema de Rolle nos dice que si cumple las hipótesis va a haber un punto? ¿Cómo es eso? ¿Qué dice? Y bueno, ¿cuál es la respuesta? El teorema de Rolle dice que si tengo una función que sea continua en un intervalo AB, derivable en el interior del intervalo, y f de A sea igual a f de B, va a haber por lo menos un punto interior al intervalo AB, por lo menos uno, en el cual tenga tangente horizontal. Bien. O bien, una pregunta para saber si vos interpretaste ese teorema, yo voy a decir, el teorema de Rolle, ¿qué dice en su conclusión? Bueno, y solamente un punto, solamente puede haber un punto con tangente horizontal en el intervalo. Puede haber más, digamos. Si vos lo conocés al teorema, va a decir, no. Puede El haber teorema más. dice por lo menos uno. Puede haber más, puede haber 2, 3, 5, 500. Pero por lo menos uno. Eso Bien. es lo que dice el teorema, y eso, si vos lo conocés, lo vas a poder contestar con tranquilidad, digamos, sin sobresaltos. O lo mismo sobre el teorema del valor medio del cálculo diferencial, ¿no es cierto? Solamente va a haber un punto interior al intervalo que tenga recta tangente paralela a la secante. No, va a haber por lo menos uno, puede haber más. Bien, profe. Bien, muchas gracias. Eso tiene duda, digamos. Está bien. ¿Alguna otra duda, consulta o observación? Yo lo que le voy a decir No, un poco profe. fuera del tema es que si después tiene dudas con lo de Google Drive, que pregunte por el grupo y se le responde. Gracias. Sí, casi seguro que voy a tener dudas. Bien, muchas gracias. ¿Algo más? Parece que no, profe. Bueno. Mañana es el día de ustedes, así que les deseo un feliz día. Disfruten, traten de reunirse. El único eslogan que yo sugiero para esto es: si bebe no conduzca y si conduce no beba. Eso es como un teorema, ¿no? Que se podría dejar solamente en la conclusión: no conduzca. Porque pedir lo otro no siempre es posible, o por lo menos que uno no beba. Y si no, no conduzcan. Eso es fundamental. ¿Eh? Vamos a pata, profe. A pata. O sea, o si hay alguno que no bebe, bien. Bueno, como siempre, les agradezco el respeto, la presencia, el interés, y nos encontramos que el lunes que viene, a ver, hoy es 27, ¿no? No, hoy es 20. ¡Epa! 27 sí, nos encontramos el lunes que viene, porque el otro también vamos a tener clase. Así que bueno, nos despedimos hasta la semana que viene. Insisto, les agradezco la presencia, el respeto, el interés, y les deseo un feliz día